Hola a todos, hoy les traigo una lista con 10 herramientas gratis para músicos que usan inteligencia artificial. Si miran todos mis videos, algunas de estas herramientas las van a conocer, pero estoy seguro de que las últimas los van a sorprender. ¿En serio? Hay herramientas de todo tipo en la lista, hay aplicaciones para celulares, también plugins e incluso herramientas online. Antes de pasar a la lista, quería agradecer a todos por suscribirse. Finalmente llegamos a los 100k. ¡Vamos! Y gracias totales. Estoy esperando ahora que me llegue la placa por los 100k. En cuanto me llegue, haré algún video corto para hacer un unboxing. Bueno, sin más introducción, pasemos a la lista. Empecemos viendo algunas aplicaciones para celulares que usan inteligencia artificial. La primera que les traigo es la aplicación llamada Chord Eye, que usa inteligencia artificial para detectar los acordes de cualquier canción. Funciona tanto para Android como para iOS y se puede descargar gratis desde el Google Play de Android o desde el App Store de iOS. Una vez que la instalaron, al abrirla lo que tenemos que hacer es cargar una canción. Podemos cargar un archivo o buscar una canción de YouTube, también podemos pegar un enlace o incluso grabar algo usando el micrófono del celular. Para usar de prueba voy a cargar un proyecto que hicimos en otro video en donde creamos una breve canción de rock usando instrumentos virtuales. Entonces voy a elegir la opción de cargar archivo para cargar un archivo MP3. Ahora el Chord Eye va a analizar el audio para detectar los acordes de la canción. Si le damos play ya se va a reproducir el audio y vamos a ver el cifrado y un diagrama del acorde para guitarra. Si hacemos clic en instrumentos, además podemos cambiar el instrumento del diagrama de los acordes. Podemos verlos por ejemplo para piano o para varios instrumentos más. Sigamos con otra aplicación para celulares, una que es bastante popular. Se llama Moisés y usa inteligencia artificial para detectar acordes, separar instrumentos y crear metrónomos inteligentes. Funciona tanto para Android como para iOS. Además, en su página se puede descargar como una aplicación para PC, aunque me parece que lo más práctico es usarla directamente desde el celular. Moisés tiene una versión paga y una versión gratuita. La versión gratuita es un poco limitada, pero es gratis. Veamos ahora un poco cómo funciona. Dentro de la aplicación, primero hay que crear un proyecto nuevo desde el botón de agregar. Acá se puede cargar un archivo o grabar un sonido o incluso se puede cargar desde la nube o usando un enlace. Voy a elegir algún audio de prueba que tengo en el celular para usar de ejemplo. Ahora podemos elegir los instrumentos que va a separar. Voy a usar la primera opción de 4 pistas. Esperamos unos momentos a que se cargue y procese el archivo y ya podemos entrar en el proyecto. Ahora podemos escuchar el proyecto y podemos controlar el volumen de los distintos instrumentos. Además podemos ver un cifrado de acordes en la parte superior y si vamos al botón de metrónomo podemos activar un metrónomo inteligente. Pasemos a otra aplicación que trae una estación de audio digital para celulares. Se llama BandLab y una de sus características más recientes es el Song Starter, que usa inteligencia artificial para crear pistas. Estas pistas las podemos usar por ejemplo a modo de inspiración. BandLab se puede descargar gratis tanto para Android como para iOS. Dentro del BandLab, para usar el Song Starter, primero vamos al botón de más y acá usamos la opción de Song Starter. Ahora tenemos que elegir algún estilo. Hay varias opciones como Lo-Fi, Pop o Hip Hop, etc. Voy a elegir Lo-Fi a ver qué genera y le doy a comenzar. Esperamos unos momentos para que genere algunas opciones y ya podamos escuchar 3 opciones que generó la IA. Desde este botón además podemos ajustar algunas opciones como el tempo, el tono o el color de la canción. Si
nos gusta una opción, podemos editar las pistas. Esto nos crea un proyecto con los instrumentos de la canción. Desde este proyecto ahora podemos ir al mezclador, por ejemplo para escuchar solo la batería. Y así podríamos usar este ritmo de inspiración para crear una música propia. Pasemos ahora a una herramienta online que probablemente ya conozcas, pero que tal vez no se te ocurrió usar para crear música. Es el ChatGPT, pero usando un GPT personalizado llamado Songmaker. Se puede usar gratis para crear progresiones de acordes, notas musicales, letras de canciones y más. Para usar el Songmaker, lo que tenemos que hacer es, dentro de ChatGPT vamos a explorar GPT y buscamos Songmaker. Acá hacemos clic en el Songmaker y luego en los 3 puntos hacemos clic en mantener en la barra lateral. Ahora desde la barra lateral podemos entrar en el Songmaker. Acá en la descripción podemos ver que dice que se puede usar este GPT para crear secuencias de acordes, notas musicales, letras de canciones, bandas sonoras y covers. Y por acá hay algunos ejemplos para tener de referencia, aunque están en inglés. También se puede escribir en español, así que le voy a pedir una secuencia de acordes para que vean cómo funciona. Necesito que crees una secuencia de acordes para una canción de rock. Debería tener un sonido clásico y mucha energía. Por favor, explica el porqué de los acordes. Como ven, acá tenemos la secuencia de acordes, hizo una para el verso y otra para el coro, y además nos dio toda una justificación. Abajo nos pregunta si queremos una pista de acompañamiento para la progresión. Voy a decirle que sí, a ver qué hace. Como ven, acá nos hizo un plan para la pista de acompañamiento bastante detallada y además nos dio un archivo MIDI. Si quieren, en otro video podríamos usar esto para crear una canción, a ver qué pasa. Probemos también pedirle un cover para un álbum, a ver qué hace. Necesito un cover de un álbum para un disco de una banda de rock. La banda se llama Marcelo Fernández Rock y tiene un sonido inspirado en las bandas clásicas de los 80s. Esta banda claro que no existe, pero es solo un ejemplo. A ver qué álbum crea. Podríamos ser más específicos, pero veamos qué crea con esto. Y acá nos hizo un cover para un álbum. ¿Qué les parece? La siguiente de la lista también es una herramienta online. Se llama Isa's Vocal Remover y usa inteligencia artificial para separar pistas, reducir el ruido de una voz, encontrar el BPM de una canción, etc. El Vocal Remover tiene una versión de pago, pero también tiene una versión gratuita. ¿Entendido? Veamos un poco cómo funciona. Por ejemplo, si tenemos una voz con mucho ruido, grabaste un video con mucho ruido y te gustaría limpiarlo para que se entienda lo que decís, y queremos limpiarla, entonces primero entramos en la página del Vocal Remover y vamos a la función de reductor de ruido. Acá podemos cargar un archivo o también podemos pegar un enlace, por ejemplo de algún video de YouTube. Yo voy a cargar un archivo que tengo acá para usar de ejemplo. Esperamos unos momentos a que la inteligencia artificial procese el audio y ya podemos escuchar el audio de la voz original. Grabaste un video con mucho ruido y te gustaría limpiarlo para que se entienda lo que decís, y el audio de la voz sin el ruido. Grabaste un video con mucho ruido y te gustaría limpiarlo para que se entienda lo que decís. Además podemos descargar los archivos desde este botón. Sigamos con otra herramienta online. Se llama Fader y la podemos usar para separar los distintos instrumentos de una canción de forma fácil. Fader tiene una versión de pago con más herramientas, pero la versión básica se puede usar gratis. Para usar la herramienta de separación de pistas, primero entramos en la página de Fader. Acá vamos a la opción de stems y luego cargamos alguna canción para separar. Esperamos unos momentos a que la inteligencia artificial procese el audio. Una vez que terminó, podemos darle play al proyecto para escuchar los instrumentos separados. Además podemos descargar los stems desde este botón o incluso podemos descargar un archivo MIDI. Si sos guitarrista o bajista, la siguiente herramienta de la lista te va a interesar. Es un plugin BST llamado Neuralamp Modeler y usa inteligencia artificial para simular cualquier amplificador de bajo o de guitarra. Se puede descargar gratis tanto para Windows como para Mac. Luego de instalarlo, para usarlo primero lo cargamos en cualquier estación de audio digital. Acá tenemos la interfaz del Neuralamp Modeler que como ven es bastante sencilla. De momento si tocamos algo vamos a escuchar el sonido original de la guitarra.
Esto es porque hay que cargar un modelo de un amplificador para procesar el sonido. El plugin viene sin modelos, pero si vamos a la página de Tone Hunt podemos encontrar un montón de modelos gratis para descargar. En esta página primero vamos a la sección de modelos. Acá podemos buscar algún modelo. Voy a buscar por popular para ver los más descargados y voy a buscar por full rigs para que venga un rig completo para usar un solo archivo. Acá podemos seleccionar uno, por ejemplo este de Marshall, y ya lo podemos descargar con el botón de descargas. Ahora dentro del plugin podemos usar el botón de seleccionar modelo para cargar el modelo que descargamos recién. Si tocamos algo con nuestro instrumento, ya vamos a escucharlo procesado por el amplificador. Además podemos controlar la ecualización o la ganancia de entrada o la ganancia de salida. Pasemos ahora a una herramienta online gratis que desarrolló Spotify. Se llama Basic Pitch y lo que hace es convertir cualquier audio a información MIDI. Para usarla podemos usar el botón de grabación para tocar y grabar algo en el momento, o también podemos arrastrar un archivo de audio para procesarlo. Una vez que terminó de procesar el audio, podemos hacer clic acá para cambiar algunas opciones en la detección, por ejemplo para detectar más o menos notas. Una vez que terminamos de ajustar estas opciones, podemos descargar el archivo MIDI desde este botón. Este archivo MIDI ahora lo podemos cargar en cualquier estación de audio digital y en el editor MIDI podemos ver las notas detectadas. O también podemos cargarlo en un editor de partituras como el MuseScore. Acá podemos ver la partitura en base al archivo MIDI. El Basic Pitch también tiene una versión en formato de plugin VST que me parece súper práctica y es la siguiente de la lista. Se llama Neural Note y se puede descargar gratis desde su página en GitHub. Funciona tanto para Windows como para Mac. Ya recomendé este plugin en otro video, pero hace poco lo actualizaron, así que si ya lo tienen, no se olviden en descargar la nueva versión. Para usarlo primero lo cargamos en una pista de audio en cualquier estación de audio digital. Ahora para detectar las notas hay que activar la grabación y tocar algo con un instrumento, o también podemos reproducir un audio ya grabado. Una vez que se procesó el audio, ya podemos ver las notas MIDI en el piano roll del plugin. Ahora podemos ajustar la sensibilidad de la transcripción desde estos controles para detectar más o menos notas. También podemos ajustar la sensibilidad de la división de las notas y la duración mínima de las notas. Si le damos al botón de play podemos escuchar las notas detectadas y podemos ajustar el volumen del sonido original y de las notas detectadas. Por último, desde este botón podemos arrastrar el archivo MIDI hacia alguna pista de la estación de audio digital. Por último, pasemos a una herramienta online llamada Chord Create que usa inteligencia artificial para crear secuencias de acordes. Esta es la página del Chord Create, que es bastante simple. Por acá podemos tipear las indicaciones que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que cree una secuencia de acordes. Acá abajo hay algunas sugerencias que podemos usar como referencia. Yo voy a tipear en inglés para que genere una secuencia de acordes para una pista en estilo rock en la tonalidad de Re. Y además le voy a pedir que tenga un sonido positivo y clásico. Por último, le doy a generar para crear la secuencia. Como ven, ya nos creó una secuencia y en el campo del contexto nos explica un poco el porqué de los acordes. Con el botón de play podemos escucharla. No es necesario que usemos estas secuencias que genera la IA tal cual las genera, sino que las podemos usar a modo de inspiración para crear nuestras propias secuencias de acordes. ¡Sí! ¡Se oye bien! Bueno, ¿qué les parecieron estas herramientas? Si les gustó el video, suscríbanse al canal para más contenido. Y ya que están, si pueden, dejen un me gusta y un comentario que ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. En otro video que hicimos en el canal, vimos más herramientas que usan inteligencia artificial en formato de plugin VST. Se los dejo en pantalla para que lo vean a continuación. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.